Vamos a continuar en el tiempo que nos queda, con el tema número 2 de nuestra escuela para padres. Escuela para padres, de la segunda parte de la escuela para padres que estamos teniendo este mes. Como les dije, el año pasado, 2017, hablamos de una escuela para padres. Les di 4 temas muy importantes para ayudar a nuestros hijos a desarrollarse, como dice la escritura en Lucas, ¿verdad? Que Jesús crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. 4 áreas de su crecimiento. En esta ocasión estamos hablando de 4 temas, hermanos, que son muy importantes que nuestros hijos las recuperen, porque en esta generación estos 4 temas de los que estamos hablando se están perdiendo totalmente. Son temas que ya los chicos están olvidando porque no se los estamos transmitiendo de la forma correcta. Uno de esos temas es la responsabilidad que hablamos hace 8 días, el principio de responsabilidad. Todos nosotros crecimos, o la mayoría de nosotros crecimos bajo reglas estrictas para aprender a ser responsables. Los papás nos enseñaron a ser responsables desde chiquitos. Y ahora nosotros como padres, como que hemos relajado un poquito ese principio y ahora les hacemos todo a los chicos, les damos todo, no queremos que ellos se fatiguen, no queremos que se cansen, y por esa razón los estamos volviendo irresponsables. Ahora, no estoy hablando de nuestros chicos nada más, estoy hablando de una crisis a nivel mundial, en todas las culturas, en todos los idiomas, en todos los países. Este es un mal que ha quejado a esta generación. Estos principios de los que estamos hablando durante esta serie son principios que desgraciadamente, por la llamada nueva psicología, las nuevas reformas dentro de la educación, dentro de la forma de entender a los jóvenes, a los niños, se han ido perdiendo. Ahora el pensamiento de este tiempo es: pues deja al niño que crezca como él quiera, no le impongas nada, déjalo que él crezca, y que cuando crezca él sea responsable de tomar sus propias decisiones. Desde chiquito enséñale. Y ahora nos hemos vuelto padres. Esta generación se ha vuelto una generación de padres totalmente permisivos. Le permiten todo, le piden permiso para todo al niño, le preguntan su opinión. El niño tiene 2 años y ya le están preguntando: ¿y qué quiere comer, mijito? O sea, el niño no está en edad para tomar decisiones correctas sobre su vida. El niño está para ser formado todavía de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. Instruye al niño en su camino. Dice, instrúyelo. No dice déjalo crecer y que haga lo que él quiera y como quiera. No le podemos estar preguntando a los niños de 2 o 3 años, de 4, de 5, hasta de 12, 14 años, qué es lo que quieren hacer. Les tenemos que enseñar a formarlos. ¿Sí me entienden esto, hermanos? Y estos principios que estamos hablando son precisamente parte del daño que se está formando en esta nueva generación. El principio de responsabilidad es uno. Se está enfrentando ahora la sociedad al problema de que los jóvenes están empezando a llegar a los trabajos, a los negocios, a las empresas, y son totalmente irresponsables. En el momento en que no se hacen las cosas como ellos quieren, o que se sienten tantito mal, inmediatamente renuncian y se van a otro lado. Y no han aprendido el principio de la responsabilidad. Hoy vamos a hablar acerca del principio de civilidad. Es el tema número 2. Vamos a hablar acerca de lo que es la civilidad. Si Dios permite, la otra semana hablaremos acerca del principio de comunidad y terminamos con el principio de reciprocidad. Hechos 2:47, que leyó el hermano Sarmiento en el tiempo de la administración, dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esto era la vida de la iglesia, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Estos principios, hermanos,
que pueden ser de origen social o cultural, lo podemos ver así, pero realmente tienen un fundamento bíblico, tienen base bíblica. Nosotros los aprendimos de nuestros padres, quizás de nuestros abuelos, algunos de ellos, pero a final de cuentas tienen un fundamento bíblico. Ya hablamos de este principio de responsabilidad, vamos a hablar acerca de este principio de civilidad. ¿Qué significa civilidad? Quizás algunos recuerden, no sé si a algunos de ustedes les tocó, los que estudiaron en México, quizás en otros países, había una clase en la secundaria que nos daban que se llamaba civismo. No sé si a alguien de aquí le tocó esa clase de civismo, ¿sí? Algunos, 2, 3. Ok, los demás no. Ahí está la raíz, ya vieron. En la nueva currículum educacional en las escuelas ya no se da la clase de civismo, se fusionó con historia. Antes eran 2 materias diferentes, era civismo por un lado y era historia por otro lado, ¿verdad? Así, en mis tiempos así era. Allá en los años por ahí, ¿verdad? La maestra de civismo, la maestra María Luisa Greg Noble era una, y la maestra María Luisa Naranjo de historia era otra. Eran totalmente diferentes, eran 2 clases. Después, al correr los años, las fusionaron y las convirtieron en ciencias sociales, me parece que le llaman ahora, o no sé si le llamarán así, ciencias sociales, social studies aquí en Estados Unidos. Hicieron una fusión ahí, pero lo que era la clase de civismo se perdió totalmente. O sea, se dejó de enseñar, se dejó de dar en las escuelas. ¿Qué es civismo? La definición de civismo, de acuerdo al diccionario, viene del latín civis, que significa ciudadano o ciudad. Se refiere el civismo a las pautas mínimas de comportamiento social que nos permiten convivir en colectividad. El civismo se basa en el respeto hacia el prójimo, el entorno natural y los objetivos públicos, buena educación, reglas de urbanidad y cortesía. O sea, el civismo, en pocas palabras, es cómo nos relacionamos con la gente alrededor, cómo nos relacionamos en nuestra comunidad, cómo respetamos y cómo vivimos de manera civilizada, ¿verdad? Los que entendemos esto, sabemos que pues ahora ya es muy difícil vivir de forma civilizada, porque encontramos gente que hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, al volumen que quiere, y es muy difícil. Pero este es el civismo, Hay muchos ejemplos en la Biblia, hay muchos consejos, por supuesto, también que nos animan a poner este principio de civilidad dentro de nuestras vidas y de la de nuestros hijos, como una base de un buen testimonio y comportamiento para hacer una diferencia con la gente que no conoce del Señor, que no conoce a Cristo. Y el chiste es que ellos se puedan contagiar de la forma como nosotros somos. El ejemplo más grande lo tenemos precisamente en la iglesia primitiva, que le llamamos la primera iglesia, allá en el libro de Hechos. Empezaba apenas el grupo llamado iglesia. Eran 120 personas, 120 hermanos y hermanas que habían tenido un encuentro personal con Cristo de 2 maneras, en 2 vertientes. La mayoría de ellos había vivido en el tiempo en que Jesús caminó sobre la tierra, habían escuchado sus enseñanzas, habían caminado junto con Él, muchos habían compartido el pan con Él, habían comido junto con Él, y otros habían escuchado de primera mano quién había sido Jesús. Pero todos estos 120 tuvieron el segundo encuentro cuando el Espíritu Santo vino en aquel aposento alto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Así es que el denominador común que había en estas personas es que habían tenido un encuentro con Jesucristo. Y dice Hechos 2:47 que estas personas vivían de 2 maneras. Número 1, alabando a Dios. Ellos vivían dándole gloria a Dios, vivían una vida de agradecimiento, de gratitud, de alabanza constantemente a Dios. Pero por otro lado dice que también vivían recibiendo el favor de todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente del pueblo los reconocía
y les caían bien. Se les abrían puertas y la gente los recibía con alegría, porque estos son diferentes. Esta gente tiene algo diferente. Esta gente algo está haciendo diferente. Su comportamiento es diferente. Su forma de hablar es diferente. La forma en cómo se llevan entre ellos es diferente. Y eso hacía que la gente que no conocía del Señor se contagiara de ese entusiasmo. Y por eso termina el versículo diciendo: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, como una consecuencia de ver el comportamiento, la vida de los primeros discípulos. Este grupo de gente ya tenía ese encuentro con Dios. Así es que vemos un ejemplo de testimonio en esta iglesia que estaban haciendo. Era un testimonio perfecto hacia Dios, alabando a Dios, y hacia la gente, teniendo favor con todo el pueblo. Y el resultado fue ese: el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Déjenme darles rapidito unos ejemplos prácticos de cómo mostramos nuestro principio de civilidad como personas, como sociedad, pero sobre todo nosotros como cristianos. Uno de los principales carentes en esta nueva generación que se está levantando es la honestidad. La honestidad es uno de esos principios cívicos que todos debemos de tener. Ahora, si tenemos el temor de Dios, con mucho mayor razón debemos de aprender a ser honestos. No sé si algunos han visto las campañas ahorita en México para presidente de la República. Está fuerte el relajo, ¿verdad? Porque todos se acusan de deshonestos, todos se acusan de corruptos, todos se acusan de ladrones, y todo mundo, y ellos se autoproclaman: no, yo sí soy honesto, yo sí soy honesto, y todos tienen cola que le pisen, ¿verdad? Los que han vivido del sistema, pues por supuesto que se han aprovechado del sistema. Así es que, pero todo el mundo clama la honestidad como un principio. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante y por qué están enfatizando tanto esto? Porque la honestidad, hermanos, es este principio que se ha ido perdiendo con el pasar de los años, se ha ido disminuyendo. Por eso hay tanta violencia, por eso hay tantos robos, por eso hay tantos crímenes, porque la honestidad se ha ido perdiendo. La honestidad no tiene solamente que ver con ser honrado con el dinero, tiene que ver en todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Hay gente que a veces sale de la tienda y dice: ay, mira, no nos cobraron esto, qué padre, ya la hicimos, ¿verdad? ¿Cuántos realmente nos regresamos a la tienda a decirle a la cajera: ¿sabes qué? No me cobraste el jamón, mira, pásalo ahí y te lo pago? Ya es raro ver eso, ¿verdad? Porque la cajera se atontó, pues ¿quién le manda? Ni modo, ya, unas por otras decimos, porque a veces me cobran de más, así es que unas por... No. Peor cuando nuestros hijos nos están viendo. En ocasiones hemos tenido, ya estando en la casa y todo revisando, tener que regresar otra vez hasta la tienda para decir: ¿sabes qué? Está mal el recibo. Y las cajeras se espantan, ¿verdad? Ay, ¿qué le cobré de más? No, me cobraste de menos, mija, no me cobraste esto. Ay, qué bueno, gracias. Y se quedan mirando así como que: sí, este bicho raro, ¿no? ¿De dónde salió? Marciano, ¿verdad? Extraterrestre. Porque es un principio que se ha ido dejando de lado, ¿verdad? Pensamos que somos muy inteligentes, que somos muy abusados, que somos muy astutos por no pagar algo o por robarnos algo. No, Efesios 4:28 dice claramente: el que hurtaba, o sea, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y este principio aplica para todo. El que mentía, no mienta más. El que maldecía, no maldiga más. El que adulteraba, no adultere más. El que murmuraba, no murmure más. Es decir, tiene que haber un cambio de conducta, un cambio de actitud. No porque me vean o no me vean, sino porque yo tengo temor de Dios y yo tengo que vivir bajo un principio de honestidad en mi vida. No porque
la persona que estaba junto vio que me estaba yo clavando algo, o que no me cobraron algo, o que estaba yo diciendo algo incorrecto. No por la gente, sino por mí y por la semilla que yo le voy a sembrar a mis hijos. Porque mis hijos van a cosechar todo lo que yo estoy sembrando. Así es que este principio aplica en todas las áreas de nuestra vida. Ahora tenemos que ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Este cambio de conducta, hermanos, es el que hizo que la iglesia tuviera favor con todo el pueblo. Y nosotros hemos hablado de que esta iglesia, Vida Nueva South Bend, tiene que ser una iglesia que impacte a la comunidad. ¿Qué es lo que va a impactar? ¿Nuestro bonito edificio? No, hermanos. La vida de cada uno de nosotros es lo que tiene que impactar a esta comunidad. Que la gente nos identifique. Ah, mira, ese hermano parece que es de Vida Nueva, porque mira cómo habla, mira cómo se comporta, mira los principios que tiene en su vida. Eso es lo que tiene que darnos a nosotros la seguridad del evangelio. Otro principio de civilidad: la cortesía y la amabilidad. La cortesía y la amabilidad es una regla de civismo que se ha ido perdiendo también, se ha ido diluyendo en la nueva generación. Vivimos en una sociedad muy áspera, muy ruda, siempre a la defensiva. Encuentras gente siempre a la defensiva, ¿verdad? Fui al B&B a registrar un carro. Estaba una camioneta aquí junto de mí, yo me estacioné, abrí mi puerta y dije, uno tiene que abrirle bastante a la puerta, ¿no? Hay algunos que con un huequito salen y otros tenemos que abrirle un poquito más a la puerta. Y yo dije, le voy a tocar su puerta cuando la abra. Y pues ya la abrí y traté de bajármelo así, subiendo la panza, ¿no? Pero como quiera que sea, mi puerta logró, ¡pum!, así nada más tocar un poquito la camioneta, una Cadillac Escalade que estaba junto de mí. Y adentro estaban 2 personas, ¿no? Entonces, al momento, pero así nomás la rocé tantito y ya me bajé. Y luego el compañero que estaba aquí se volteó y se me quedó viendo y bajó el vidrio y le digo, "Hi, how are you? Good morning. Are you coming to the B&B too?" Yes, we're going. Okay, see you later, have a good day. Y ya que me voy, la Biblia dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ok, entonces cuando tienes un detalle de cortesía, porque la gente está a la defensiva. Luego dijo, aquí le saco que me pinte la camioneta completa. No, siempre estamos a la defensiva, siempre estamos buscando el pleito, siempre estamos buscando no quién me la hizo, sino quién me la pague. Y eso se tiene que disminuir, porque eso crea tensión en una comunidad, en una sociedad, en una iglesia. Tenemos que aprender a vivir de manera cortés, ser amables, ceder el asiento a las personas mayores, ceder el asiento a las damas. Es algo que se está dejando de hacer, hermanos. Es algo que se ha dejado de hacer. Hay muchos eventos donde están los hombres ahí todos sentados y hay damas de pie. O sea, en mis tiempos mi abuelita yo hubiera repartido coscorrones, pero a diestra y siniestra, ¿verdad? Es que no es posible y es que ahora dicen los varones, no, pues querían que fuéramos iguales, ¿no? Hombres y mujeres, pues ahora que se queden paradas. No, hay principios que no se pueden pasar por alto. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de cómo tratar, varones, a las mujeres. Cómo debemos de ser respetuosos, corteses, amables con ellas, con las personas adultas, no se diga, las personas mayores, en los autobuses. Aquí no, gracias a Dios los autobuses van vacíos, ¿no? Pero han visto a lo mejor fotos, ejemplos, videos en las redes sociales. En México, por ejemplo, donde van los autobuses a reventar, ¿no? Y todos los muchachitos sentados con el teléfono, y a veces hombres ya muy mayores, ahí ancianitos, agarraditos del tubo ahí, cansaditos, o mujeres embarazadas, o mujeres cargando a los niñitos aquí y tratándose de agarrar ahí en el tubo del camión, y ahí van, y las otras ahí sentadotes, y no son vacíos. Oiga, señora, por favor tome el asiento. ¿Por qué? Porque ese principio de civismo, hermanos, se ha olvidado. Y es responsabilidad de nosotros padres volverlo
a enseñar a nuestros hijos. Si nosotros como comunidad empezamos a enseñar otra vez esto, nuestros hijos lo van a absorber y lo van a volver a transmitir. Proverbios 3:27 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Hay una historia preciosa en la Biblia, se las leo rapidísimamente, de un hombre llamado Booz en el libro de Ruth. Ruth fue la bisabuela del gran rey David, y Ruth había quedado viuda, y su suegra también estaba viuda, así es que no tenían muchos derechos en ese tiempo por cómo se movía la sociedad. Y a pesar de que Ruth era una mujer muy bella, y no solamente por eso, se encuentra este hombre llamado Booz, que es un caballero de primera línea. Yo me imagino al Booz, obviamente no estaba así, pero yo hasta me lo imagino así con un sombrerito así medio de lado, así muy elegantemente vestido. Bueno, entonces su túnica, ¿verdad? Me lo imagino bien aseado, bien libre. Era un caballero hecho y derecho este hombre llamado Booz. Vayan conmigo a Ruth capítulo 2, ahí en el Antiguo Testamento. Ruth capítulo 2 versículo 11 dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra, le está diciendo a Ruth, después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y no había Facebook, y el Booz ya sabía toda la historia, todo lo que había pasado. 12. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas tú has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. Y fíjate estas dos palabras, estas dos expresiones que le dice Ruth. 1, porque me has ¿qué? Consolado. Y 2, porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni siquiera como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí y come del pan, moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él no le dijo a uno de los criados: ve y sírvele. Booz personalmente le dio del caldo, del potaje, y comió ella hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendan. Un caballero Booz, un caballero. Sabía que era una mujer que estaba en desgracia total, viuda. Su suegra también había enviudado, y él ya sabía la historia. Y cuando ve a esta mujer en sus campos, hace dos cosas increíbles este hombre. Más que darle de comer, dice que la consoló. La consoló. Hermanos, varones, les hablo a ustedes. Nuestras esposas, nuestras hijas tienen que ser constantemente consoladas. Las mujeres de la congregación, de la iglesia, constantemente tienen que ser consoladas. Lo acaba de decir Chely, por si le pusieron atención. La mujer camina o avanza en base a sus emociones. La mujer se mueve mucho en emociones, y esas emociones constantemente están en desnivel de un lado para otro. Y por eso la mujer es tan sensible y la mujer es tan frágil emocionalmente, y se necesitan caballeros de la talla de Booz que tengan la capacidad de consolar y hablar al corazón de una mujer, no en el espíritu de quererla seducir, sino en el espíritu de quererla ministrar y bendecir de parte de Dios, que es muy diferente. Porque a veces el hombre se pone muy consolador y se pone muy a hablarle al corazón a la mujer porque algo quiere, ¿verdad? Han estado peleados y la pobre mujer ha estado ahí, y llega el esposo: ay, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué? Pero ya sabe lo que quiere,
¿verdad? Sus malévolos planes ya los trae. No, Señor. No, Señor. No vamos a consolar a nuestra esposa solamente porque queremos tener intimidad con ella o porque queremos que nos haga esos chilaquilitos tan deliciosos que nos hace. No, tenemos que consolarla, tenemos que hablar a su corazón porque somos caballeros delante de Dios y tenemos que saber cómo ser corteses y amables con nuestra esposa, con nuestras hijas, con mucho respeto a las hermanas de nuestra congregación, a las personas de afuera, compañeras de trabajo, en donde quiera que nos desarrollemos, hay mucha necesidad. Las mujeres siempre tienen necesidad de una palabra de aliento, de consuelo, de ánimo, no en doble sentido, sino en el sentido de ser caballeros. Así es que la cortesía y la amabilidad, hermanos, es otro de los principios de civismo. Otro, me da tiempo, respetar las leyes. Esta es una clase de civismo. Respetar las leyes aunque nadie nos vea. Díganlo conmigo en voz alta. Respetar las leyes aunque nadie me vea. ¿Están convencidos? Como que lo quieren decir. Respetar las leyes aunque nadie me vea. En el tráfico, en el uso de los servicios, en las reglas que ha puesto la ciudad. Si nuestros hijos nos ven que nos brincamos las leyes porque nadie nos ve, ellos entenderán que la ley se puede quebrar y vamos a convertir a nuestros hijos en unos anarquistas que hagan lo que su gana les dé, en contra de las leyes que han sido establecidas por nuestras autoridades. Hermanos, en nuestras culturas latinoamericanas aprendimos a desafiar la ley, a querer que las leyes se acomoden a nosotros y no nosotros a las leyes. Si nos decían que en el bochito nomás cabían 5, nosotros le metíamos 10. No pasa nada. Sí cabemos uno en sí. Pero la ley dice que solamente el vehículo es para 5 pasajeros. Ah, pero nos hacemos flaquito. ¡Que 5! Ponle un zarape en la ventana para que no nos vea el policía. O sea, quebrábamos la ley con toda la mala intención del mundo. Hermanos, cuando las autoridades emiten reglamentos, emiten normas, sobre todo normas de seguridad, es por nosotros, es para ayudarnos a nosotros, es para que nosotros sobrevivamos. Cuantísima gente muere todos los días por violar leyes de seguridad. Te dicen, si manejen, no textee. Y mi esposa me regaña, pero yo texteo en los semáforos nomás. Pati, ¿no me crees? ¿Cuánta gente ha muerto? Y ahorita si van por el freeway para Chicago, aparece ahí el S, ¿verdad? Put your phone down. ¿Por qué lo ponen? Porque ya vieron que va mucha gente ahí. Y cuantísimos accidentes. En un segundo de distracción, ¡pum!, se te atravesó algo y ya, hasta ahí llegaste. Pero nos encanta violar las leyes. Nomás que no va a haber policía. ¿A cómo vas? A 90. Nomás vengo aguachando aquí que no hay un policía. Y tus hijos vienen viendo. ¿Qué están aprendiendo tus hijos? ¿Qué les estás enseñando? Que se puede violar la ley siempre y cuando nadie te vea. Y eso es totalmente falta de civilidad, hermanos. Falta de civilidad. Pablo lo dice en Romanos 13, se los leo rapidito, 13:2, Romanos. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué? Condenación para sí mismos. Imagínate para tus hijos con mayor razón.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Yo no sé si les ha tocado estar en la corte a alguno de ustedes, y el juez te dice en buen plan, o el policía cuando te detiene: ¿tomaste? ¿Y qué decimos? No más un traguito, y vienes hasta las chanclas. O sea, es obvio que vienes ebrio. Es obvio que la gente viene borracha. Y el policía, fíjate lo que dice aquí la Biblia, fíjate lo que dice, no está para infundir temor. El policía pregunta en buen plan: Señor, ¿tomó antes de manejar? Te lo está preguntando. Si tú dices, sí, tomé, inmediatamente él baja su nivel, te baja del carro, obviamente te va a arrestar, pero la multa y la condena va a ser mucho menor porque dijiste la verdad. Pero cuando te le pones al brinco, cuando llegas con el juez y te pregunta, ¿lo hizo? Si lo hiciste por amor de Dios, dile que sí. No creas que lo vas a burlar. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz que lo bueno y tendrás alabanza de ello, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de ¿qué? De la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. No le debas a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Vivimos en un país, Estados Unidos de Norteamérica, que tradicionalmente es un país que ha sido muy respetuoso de sus leyes, en general, salvo algunas excepciones. Pero en general, este país en el que ahora vivimos nosotros y que nos ha acogido chuecos, derechos, como sea, aquí estamos, es un país de leyes. Y es un país que respeta sus leyes, y es un país que hace respetar sus leyes. Así es que si nosotros venimos con esa mala influencia y semilla de allá de donde venimos, descartémoslas y enseñémosles a nuestros hijos que la ley está hecha para cumplirse, no por causa del castigo, sino por causa del principio de civilidad que debe de habitar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra comunidad cristiana se debe distinguir por esto. Se debe distinguir por esto. Estuvo aquí hace unas semanas el jefe de policía, algunos se acuerdan, el jefe Scott. Estuvo aquí y dijo, pórtense bien. Fue su mensaje, pórtense bien. No los voy a arrestar, no los voy a acusar con inmigración ni nada, pero pórtense bien. Es lo mismo que está diciendo ahorita aquí el versículo en Romanos. Él está puesto por Dios para ayudarnos, para bendecirnos, pero tenemos que ser honestos y tener temor de la ley. Mostrar, por último, mostrar buenos modales. Este es otro principio de civilidad. Mostrar buenos modales y respeto hacia las demás personas. Reglas básicas, hermanos, muy esenciales, como saludar, despedirse, decir con permiso, pedir las cosas por favor, dar las gracias. Palabras mágicas que abren puertas en cualquier lugar, suavizan la tensión entre enemigos y pueden cambiar incluso situaciones de enfrentamiento. Pero nos estamos volviendo una generación desagradecida porque creemos que todo lo que recibimos lo merecemos, y no es verdad. No es verdad. Lo que recibimos de parte de Dios, lo que recibimos de parte de la gente que nos rodea, es por gracia de Dios solamente. No es porque lo merezcamos, no es porque seamos muy buenos. Se nos olvida que todo lo que tenemos es
por gracia. Mamás que están celebrando su día, que son las que generalmente cocinan, alguno que otro hombre le entra a cocinar, también ustedes. Mamás, no dejen por favor que sus esposos y sus hijos se levanten de la mesa sin agradecerles el esfuerzo de haberles puesto comida en la mesa. No lo permitan, no lo permitan. Los niños se levantan y se van, y ni siquiera gracias mamá, ni siquiera para levantar su platito y llevarlo a donde se va a lavar el platito. No cometan ese error, fórcenlos un poquito. Ey, ¿a dónde va? ¿Cómo se dice? Gracias. ¿Le gustó la comida? Sí. ¿Y cómo se dice, mijo? Gracias, mamá. Ok, agarre su platito y llévelo para allá. No se le van a caer las manos, decía mi abuela, ¿verdad? No se te van a caer las manos, ni se te van a caer los pantalones. Y si por ahí de paso le das una lavadita, qué mejor. No dejen que nuestros hijos, hermanos, se vuelvan desagradecidos por cualquier cosa. Hay que enseñarles a darle las gracias, a darle las gracias en todo a nuestros hijos. Enséñenles, cuando vayan por ellos a la escuela, pregúntenles, cuando saliste de la clase, ¿le dijiste gracias a tu maestra, a tu maestro? Ay, ma, ¿cómo crees? Ahí está el principio de civilidad que se está perdiendo. Enséñenles a sus hijos que cuando ellos salgan, le digan, maestra, hasta mañana, gracias por el día de hoy. Gracias por haberme cuidado. Hasta los chiquitos de los daycares, enséñenles a decir gracias. Esta es una palabra que la Biblia nos enseña más de 300 veces. Sed agradecidos, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Señor para todo daba gracias. Jesucristo nos enseñó a ser agradecidos con todo. Así es que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a que ellos sean agradecidos. Es que nadie en el salón se le ocurre decirle gracias a la maestra. Bueno, a nuestros hijos sí, porque nuestros hijos es una nueva generación de cristianos, es una nueva generación de ciudadanos que Dios está levantando en esta ciudad. Y ellos tienen que hacer la diferencia, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Nuestros hijos tienen que marcar esa diferencia. Así es que enséñenles, hijo, cuando salgas quiero que le aprendas a decirle gracias a tus profesores. Cuando vayan ahorita saliendo de camino, pregúntenle a sus hijos cuánto les dijeron gracias a sus maestros de escuela dominical. Los hermanos de escuela dominical se sacrifican, ellos desearían estar aquí con todos nosotros en la predicación. Allá están en los salones trabajando y están estudiando toda la semana y están preparando y están haciendo trabajitos manuales, invierten de su dinero y compran crayolitas y compran esto y compran cositas para tratar de darles lo mejor a los muchachos. ¿Cuántos de nuestros niños maestros que están aquí todavía, cuando salen les dicen gracias? Gracias, maestra Coco, por la enseñanza de hoy. No sé si algunos les diga, no sé, Chuy, si a ti te dicen, hermanos Díaz, no sé si algunos les dicen, Pati, si algunos de los niños les dice gracias. De toda la iglesia, 2 o 3 personas de vez en cuando se han acercado conmigo después de una predicación y dicen, gracias, pastor, por la palabra de hoy. 2 o 3. Y eso no es cada 8 días, ¿no? Yo no necesito que se forme una fila, no, ay, gracias, pastorcito. No. Pero oye, de vez en cuando una palabra, yo no sé si me entendieron, yo no sé si lo comprendieron, yo no sé si les gustó, si no les gustó, si les cayó, si no les cayó, no sé nada. Yo por fe digo, Señor, yo le entregué la palabra, ay, tú sabrás, le dije, porque a mí no me dicen nada. Ni siquiera en el Face. Veo que tiene 200 y tantas visitas y vistas la predicación, pero nadie dice, gracias, pastor, por la palabra, o sí la entendí, o no la entendí, o no me gustó, o sí nada. ¿Por qué? Por eso les digo, no creo que a los maestros les digan gracias a los niños, porque si los papás no saben ser agradecidos, pues los niños menos. ¿Se dan cuenta cómo funciona esto? Tenemos que empezar, hermanos, a ser agradecidos. No quiero ahorita una fila saliendo, ¿verdad? Todos tranquilos. Yo los entiendo, yo sé su corazón. Pero ese es el punto. Como eso, en el trabajo, cuando recibes tu cheque, ¿te das las gracias al que te paga? ¿O dices, ¿y dónde están mis bonos?
Primero sea agradecido y después repelas los bonos. ¿Por qué me quitas? Primero da gracias. Bendice a Dios, agradece tu cheque, agradece tu pago y ya después aclararás lo que tengas que aclarar. Pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Colosenses 4:6 dice que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada con sal, dice el apóstol Pablo, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Qué importante enseñarle a nuestros chicos buenos modales, buenos modales. Uno se da cuenta a veces cuando hay niños que recién vienen de México o de un país de Latinoamérica, porque son bien educaditos. De allá vienen bien educaditos. Cuando conoces así un niño, y ¿cómo está? Buenas tardes. Con permiso, me voy a retirar. Este viene llegando. ¿Qué tiempo tiene aquí? No, apenas tiene 2 meses. Sí, porque como que allá, pero acá, hermanos, estamos creando, con perdón de ustedes, unos monstruos de generación nueva. No nosotros en la iglesia, la sociedad en general. Estamos creando de veras verdaderos monstruos. Y vamos a llorar sangre cuando esos niños crezcan. Todo esto, como les dije al principio, tiene mucho que ver con los nuevos modelos de educación que se están impartiendo en las escuelas. Que el niño tiene que ser libre, el niño tiene que decidir, el niño puede tomar. Ahorita le están dando hasta de kinder la libertad de que escoja qué sexo quiere ser. Es absurdo. Es una tontería. Va en contra de la palabra de Dios. Instruye al niño, edúcalo, fórmalo, guíalo, mételo en los principios cristianos y cuando sea grande no se apartará de él. Pero hay niñas a veces de 5 años que se visten, hermanos, perdón la palabra, como teiboleras. ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está el papá? Ay, es que ella escogió su propia ropa. ¿Y dónde estás tú? ¿Que no te das cuenta? El camino que está escogiendo tu hija. ¿Que no te das cuenta el camino que está escogiendo tu hijo? Vistiéndose como pandillero. Ah, es que así le gusta. Es que la moda. Es que hermanos, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios no se equivoca. Si nosotros no tomamos responsabilidad sobre la formación de nuestros hijos, el mundo se va a encargar de desformarlos, no de formarlos, de deformarlos. Y después nos espantamos y después nos rasgamos las vestiduras de lo que creamos de nuestros hijos y de lo que hicimos de nuestros hijos. Pero cuando son chiquitos no somos suficientemente fuertes y firmes para enseñarles los principios de civismo, de responsabilidad, de educación, de decencia, las reglas elementales de cortesía, de amabilidad. Tenemos que reaccionar, mis amados hermanos, y tenemos que levantar una nueva generación totalmente diferente al modelo que está ofreciendo el mundo en este tiempo. ¿Sí me entienden esto, hermanos? Con mucho amor y respeto, pero estos niños tienen que ser diferentes. No pueden ser igual a los que no conocen de Cristo allá afuera. Ellos tienen que ser diferentes y aquellos tienen que decir por qué tú eres diferente. Y ellos tienen que tener el poder de poder decir porque Cristo vive en mí. Y ellos tienen que ser luz en medio de las tinieblas. ¿Y por qué te vistes así? ¿Y por qué reaccionas así? ¿Y por qué hablas así? ¿Y por qué das las gracias? Porque mis padres me enseñaron que esa es la voluntad de Dios, agradable y perfecta para mi vida. Hay otras reglas de civilidad que ya no vamos a ver ahorita. Comportamiento en la calle, no tirar basura, no usar los espacios designados para... ¡Ah, qué coraje me da ver que llegue alguien y se meta en un cajón de handicap porque trae una tarjetita, pero la persona que se baja no tiene nada de handicap? Es la tarjetita de la abuela. Pero se paran ahí y se bajan como si nada y se van. Yo digo, ¿este qué le duele? Me duele más a mí la rodilla. Y este no le duele nada. Eso es abuso. Eso es un abuso en contra de la ley. Eso es quebrar la ley. Si voy a usar esa tarjeta es porque realmente estoy discapacitado o porque vengo con una persona que realmente necesita un espacio cerca del lugar a donde voy. Pero es un abuso cuando vemos en la calle gente así. A mí me da mucha rabia, yo sí les digo.
Oye, ¿de qué estás discapacitado tú? Es que es de mi mamá. ¿Y dónde está la mamá? En la casa. A mí me da mucha rabia, perdón, celo santo, fuego del cielo. No, olvídate, allá ni las rampas hay. Pero ¿qué tal va a quedar la nuestra, Sergio? Ahí está. No hablar en voz muy alta en lugares públicos donde hay más personas. Estás en el restaurante, estás con tus carcajadotas. Eso es una falta de civismo. O sea, si hay más personas en un lugar, tranquilo. No tienes que hacerte notar y que todo el mundo vea que ahí estás. Eso es una falta de civismo. No estornudar ni toser muy fuerte delante de la gente. Háganlo con discreción. Estás en un restaurante y le avientas todo el espagueti al de enfrente. O sea, eso es una falta de civilidad. Estarse retacándose la boca en el restaurante, desperdiciando. O sea, hay muchísimas cosas. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Vénganse, muchachos de alabanza, por favor. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, este principio de civilidad, de saber cómo comportarnos con las personas que nos rodean, tiene que ser renovado en nuestra siguiente generación, porque se está perdiendo. Lo tenemos que renovar. No consintamos pasivamente diciendo, es que ahora los chicos son así. Esta es una posición muy cómoda, pero muy irresponsable. Queremos tener el favor de nuestra comunidad. Yo estoy orando porque Dios le dé favor a nuestra iglesia en la comunidad, pero tenemos que ser diferentes. No podemos consentir este tipo de conductas. En muchas historias, en todas las narraciones de los evangelios, cuando vemos a Jesús conviviendo e interactuando con la gente, vemos a un Jesús hecho todo un caballero para hablar con las personas. Con qué respeto Jesús se dirigía a las mujeres. Era prohibido para los religiosos tener comunión o platicar con mujeres, pero Jesús lo hacía con tal respeto, con tal caballerosidad, que la gente se admiraba. Jesús trataba igual al rico que a un leproso. Jesús no hacía distinción. Para él era exactamente lo mismo. Sus modales, la forma como él percibía a la gente, era totalmente como Dios se lo había enseñado. Hermanos, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que comportarnos en comunidad. Tenemos que tener principios de comunidad, de civismo, de acuerdo a como Dios nos los ha dado. Por eso la gente dijo de Jesús que él enseñaba con autoridad, no como los fariseos de manera religiosa. Él enseñaba con autoridad, porque sus hechos respaldaban lo que él estaba hablando. Si queremos, hermanos, que nuestra nueva generación impacte a nuestra comunidad, tenemos que desarrollar este principio de civilidad en sus vidas. En nuestros chicos, en algunos de nuestros chicos ya vamos un poquito tarde, pero Dios lo puede hacer todavía. Dios lo puede hacer si nosotros estamos dispuestos. Algunos de los chiquitos es más fácil todavía empezarlos a canalizar, pero algunos ya se nos empezaron a ir de las manos, y algunos se va a ser un poquito más difícil, pero todavía lo podemos lograr si nosotros estamos dispuestos a que estos principios actúen primero en nosotros. Pónganse de pie, vamos a despedirnos. Espero que esto que hemos hablado sea de bendición y que todos puedan tener